Estamos en nuestra serie unos a otros, ¿cierto? Menos yo, más unos a otros. El versículo base es Juan 13, 34 al 35, que dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, ¿cierto? Muy confrontante porque nos lleva a entender que el amor se debe demostrar. Y hablábamos que, y se los voy a repetir muchas veces, el amarnos los unos a los otros hace parte del primer mandamiento, es decir, de amar a Dios, ¿cierto? Si tú dices que amas a Dios sobre todas las cosas, debes amar a tu hermano, los unos a los otros. Pero este amor, hace 8 días lo veíamos experimentado como la base o el fundamento de todo lo que hacemos, de todo lo que vamos a predicar básicamente. Pero este amor se debe mostrar, y hay una manera en la cual debemos hacerlo tácito, visible para toda la congregación y para los que están afuera. Y acá vamos a empezar a ver ciertos aspectos, y el día de hoy vamos a estar hablando de servirnos unos a otros. Bueno, y el versículo base va a ser Gálatas 5:13. No lo voy a leer ahorita, porque primero quiero que entendamos un poco lo que Gálatas va a hablar, y para que usted tal vez tenga una mejor imagen de lo que habla Gálatas o lo que el apóstol Pablo quería representar, quiero primero venir a traerte una ilustración de lo que sería el prisionero que no sabía ser libre. Vamos a imaginar un prisionero, ¿cierto?, que fue a la cárcel por robar, ¿cierto? Estando en la cárcel, este prisionero, ¿cierto?, tiene que acostumbrarse a vivir en una pared de 2x2, 2x3, muy pequeña, pero tiene que acostumbrarse a las instrucciones todo el tiempo. El desayuno es al mismo tiempo, el almuerzo es al mismo tiempo, la cena es al mismo tiempo, los horarios de ir al patio y de tener sol son al mismo tiempo. Es decir, vivir en una prisión te lleva a que no puedas tener libertad de hacer lo que tú quieras. Debes seguir las instrucciones y debes someterte a los parámetros que tenga la cárcel, ¿cierto? Y hablemos en una cárcel normal, no la de nuestros países en Latinoamérica, que a veces hay más lujos en la cárcel que afuera, ¿cierto? Una cárcel normal, estricta, como lo que están viendo en la pantalla. Imaginémonos que él se llama Jacob, ¿cierto? Y está ahí y duró varios años por robar. Y después de estar en la cárcel, resulta que un día lo liberan, porque ya se cumplió su sentencia. Y cuando lo liberan, pues ¿él qué hace? Sale. Y al momento del salir, pues él llega y ahora tiene un cuarto, tiene una habitación, ¿cierto? Y Jacob, ¿cierto?, ahora tiene que enfrentarse a ciertos aspectos. Tiene que ahora hacer algo. Imaginemos que Jacob duró 10 años en prisión, 10 años con la misma rutina, 10 años con las mismas instrucciones. Cuando sale Jacob a vivir la vida normal, tiene que levantarse y esperar instrucciones, pero ya no hay instrucciones. Tal vez él se siente perdido, tal vez él extraña que alguien le diga qué hacer. En este aspecto, y es una estadística muy alta, que es verdad, normalmente las personas que salen de prisión les cuesta mucho volver a ser parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque queda el estigma de ser prisioneros, y también es difícil volver a una normalidad cuando estuviste tanto tiempo haciendo lo mismo. Entonces, en algunos casos reales es preferible para ellos volver a la prisión, y en ese aspecto pues volver a cometer un delito, es decir que Jacobo estaría muy expuesto a volver a robar, ¿cierto? Esto no es algo nuevo para todos nosotros, y si no sabe puede ir, leer, investigar un poco acerca de cómo es la vida después de los criminales de prisión. No llega a ser tan fácil. El punto que quiero con lo que tú estás viendo es que esto es lo que nos viene a exponer el apóstol Pablo en Gálatas. Cómo ahora los nuevos cristianos no sabían cómo vivir esa nueva vida en Cristo. Y van a tener un problema, y el problema que se van a ver es que habían unos judaizantes, es decir, algunas personas que ellos hicieran ciertos rituales que pertenecían a la ley judía.
cuando ya había sido muy certero el apóstol Pablo en enseñar que no teníamos que practicar tales cosas porque habíamos sido salvos por gracias. Entonces Pablo, ¿cierto?, lo que viene acá a decirles es: no vuelvan atrás, pero también les dice: tampoco usen la libertad para vivir para ustedes mismos. Esto es más o menos lo que está pasando en el contexto de Gálatas. Entonces, como lo ven ahí, el problema no es solo entender la esclavitud, sino el problema es no saber qué hacer con la libertad. Gálatas 5:13, que es el versículo que vamos a ver el día de hoy, dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hace 8 días les decía algo importante? El fundamento es el amor de Dios. ¿Y qué entendimos hace 8 días? La adopción. Nadie tiene por qué decir yo no puedo amar cuando todos somos adoptados por el Padre. Todos somos adoptados por ese misericordioso Padre que le ha placido hacernos parte de su familia. Pablo menciona acá 3 cosas, ¿cierto? Vivan en libertad, no cedan a los deseos y usen la libertad para amarse. Pero entendamos un poco más el contexto de Gálatas, ¿cierto? Y Pablo acá está confrontando un problema serio, porque está hablando de 2 cosas: la esclavitud y está hablando la libertad, o más bien en otros aspectos el libertinaje, que es algo que llegamos a confundir. Pablo lo que quiere, y el primer versículo, si ustedes van a Gálatas 5:1, él empieza con un llamado fuerte a la iglesia y le dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Cuando nosotros entendemos la gracia, entendemos que la gracia es el favor de Dios dado a todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús, que hemos sido adoptados. La ley lo que nos hace o lo que nos mostraba era qué era lo que Dios quería. Pero a manera que entendíamos lo que Dios quería, nos dábamos cuenta nuestra incapacidad de poder cumplirlo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la ley lo único que nos mostró fue que tan incapaces éramos de venir a Dios por nuestros propios méritos. Por eso la palabra de Dios dice que nadie puede por méritos venir a Dios. Nadie puede, por más que se crea muy bueno, decir que Dios realmente lo va a aceptar, porque es por la gracia y por la misericordia, ¿cierto? Los cristianos de la época lo tenían presente hasta que llegaban los judíos, las iglesias cristianas judaizantes, que pretendían una cosa principalmente: que se circuncidaran. La circuncisión, que es quitar la parte del prepucio del pene, era la muestra o el sello que te hacía pertenecer al pueblo de Dios, que era ser judío. Que si tú hablas o si tú indagas un poco la religión judía, ellos aún lo hacen, ellos tienen que circuncidarse. Ellos querían que los nuevos cristianos, ¿cierto?, practicaran eso también como un acto o un ritual en el cual ellos se hicieran parte de la familia de Dios. Pero usted y yo entendemos que nosotros no nos hacemos miembros de la familia de Dios por un acto, por un ritual, sino fue lo que aprendimos la primera prédica, ¿cierto? Por entender el evangelio, bautizarnos, reconocer nuestra iglesia local y las demás cosas. Entonces, Pablo corrige 2 cosas, y son 2 parámetros en los cuales usted y yo podemos andar en un lado, al lado derecho o al lado izquierdo, ¿cierto? Y son el libertinaje y el legalismo. Son 2 cosas que tú tienes que estar en el lugar que Dios te tiene, en el centro, guiado por el Espíritu Santo, pero que si tú te desvías mucho hacia un lado, ¿cierto?, hacia el libertinaje, significa que tú esa libertad la uses para hacer cosas que a Dios no le agradan. Y si te vas mucho hacia el otro lado, significa que tú quieres imponer cosas para tratar de agradar a Dios o para obtener el favor de Dios. Y resulta que ni el uno ni el otro. Y esto es lo que Pablo les quiere enseñar a los galatenses. Les quiere decir: oiga, no es ni por el legalismo ni tampoco por el libertinaje. Y él viene a hacer una exhortación y les dice: acuérdense que ustedes estaban esclavos, pero Dios los libertó.
Y si usted y yo entendemos, pues no es que estuvieran esclavos en una prisión de barrotes, pero en una prisión espiritual. Es lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros estábamos en oscuridad, vivíamos alejados de Dios, éramos enemigos de Dios, estábamos esclavos del pecado, pero que Él nos transformó, nos quitó, nos sacó y nos llevó a la luz admirable. Él nos adoptó, que era lo que aprendíamos hace 8 días. Pero ahora que están en Cristo, el apóstol Pablo les dice, ojo, porque estar en Cristo no es para que ustedes hagan como ustedes bien quieran, porque hay unos parámetros, y parte de esos parámetros es lo que les viene a exhortar en este versículo 13. Entonces, 3 puntos respecto a este versículo 13, y el primero es el llamado a vivir en libertad, ¿cierto? Nosotros no somos esclavos del pecado. Toda la persona que ha aceptado el evangelio, que se ha arrepentido, que ha venido a Cristo, no es esclavo del pecado. Nuestra condición fuera de Cristo, somos esclavos del pecado. ¿Y qué significa ser esclavo del pecado? Que tú no tienes más opción. Tú lo único que haces es pecar. Y tú dices, pero yo no peco porque yo no mato. Es algo muy normal que se llega a pensar. Pero resulta que el hecho de que no mates, y tú dices, tú no matas, pero el Señor Jesús dijo, si tú has odiado, tienes un rencor en tu corazón, pues han matado en tu corazón. Y si tú has odiado a alguien y has tenido rencor, significa que has matado a alguien. Entonces, sí serías culpable de esta transgresión. Entonces, somos esclavos del pecado fuera de Cristo. Pero la palabra de Dios dice que Jesús con su sangre paga por nuestros pecados. Quita la condena que había en nosotros, de tal manera que ahora podemos venir al Padre libremente. Él nos libera. Es la nueva condición en Cristo. Pero nosotros no vivimos para ganar el favor de Dios. Dios, por más que usted haga cosas, no lo va a amar. Y eso lo entendíamos hace 8 días, ¿cierto? Con la representación de la adopción. Por más que un niño pueda hacer cosas para que lo adopten, no lo van a adoptar a menos que el padre decida adoptarlo. Y esa es una de las cosas más lindas que podemos ver de nuestro Dios. Dios a ti te eligió, te trajo, te limpió, te dio una nueva vida, no por lo lindo que seas tú, no por las buenas cosas que tú creas que haces. Porque si fueran por las cosas buenas y tuviéramos una lista de cosas buenas y una lista de cosas malas, créeme que la lista de cosas malas sería más grande. No, yo hago cosas buenas. Claro, pero cuando tú lees las Escrituras y a medida que tú profundizas más en las Escrituras, lo único que te das cuenta es qué tan lleno de pecados tú puedes estar. Es lo único que puedes hacer. Y eso el apóstol Pablo era muy claro en eso. Por cuantos todos pecamos y estamos fuera de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, acá lo que el apóstol Pablo está exhortando es, si ustedes ya son libres, ¿cierto? Si ustedes ya han sido limpiados por la sangre de Jesús, si Dios ya envió a su Hijo a morir por él, su sangre fue derramada y tu vida ha sido comprada, ¿por qué permiten que otras personas vengan a colocarle ciertos rituales como cosas en las cuales llegar a Dios? ¿Por qué permiten que en el contexto de Gálatas los judaizantes les vengan a decir que ustedes tienen que circuncidarse para poder ser parte del pueblo de Dios? Esa es la primera cosa que le viene a decir. No, Dios ya los liberó. Dios ya los liberó. Y por eso es que hoy en día uno de los errores que a veces doctrinalmente en las iglesias se puede llegar a dar es el celo de la congregación. Y el celo de la congregación se da del liderazgo de los pastores que dice, Dani, digamos, Dani, tú no te puedes ir a otro lado, tú no puedes ir a otra iglesia, esta es tu iglesia, solo puedes estar acá, este es el lugar. No. ¿Por qué? Porque le estoy colocando cadenas a Dani que Dios no me dijo que le pusiera. Dani, usted es libre. Ahora, quiero que crezcas conmigo, quiero que seas parte de esta iglesia, quiero que eches raíces, quiero que tus hijos crezcan, quiero un día tener la bendición de poder casar a tus hijos, de envejecer contigo, de verte madurando en tu liderazgo, pero es tu decisión y es tu voluntad de hacerte parte de este cuerpo. ¿Me explico? Yo no le tengo por qué poner a él, y si él dice yo me quiero ir, te puede decir. Claro, porque hay otras iglesias que también hacen otras cosas, porque el Señor también en los propósitos nos puede llevar de un lado a otro, si es el beneplácito de su voluntad, o como muchos de nosotros que venimos de iglesias de nuestros países, llegamos a un nuevo lugar y pues tuvimos que conseguir una nueva iglesia,
¿cierto? Y pues muchos de ustedes están aquí en Living Stones. Entonces, ojo, porque la libertad no significa independencia, ¿cierto? Nosotros no significa que por ser libres, entonces ahora yo soy libre y hago lo que quiera y yo a nadie le rindo cuenta sino solamente a Dios. Solo Dios mira a mí. No. La libertad que Dios te da ya tiene unos parámetros de la santidad de Dios. ¿Se acuerdan lo que les he dicho? Que cuando uno llega a Cristo, Dios te dice, yo te recibo tal cual eres. No importa. Yo sé, yo te conozco porque te crié, porque te creé. Pero ahora te doy mi Santo Espíritu para que te regenere, para que te transforme, para que te cambie la manera de pensar. ¿Qué dice Romanos 12:2? Que debemos permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar para que entendamos cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros cambiemos. Por eso es que no hay tal cosa como un cristiano que es cristiano pero que su vida no tuvo una transformación. Porque el poder del Señor transforma vidas, cambia. El pastor Isaías, que es el pastor que nos dicta el curso de la escuela bíblica, a él le gusta mucho usar la palabra metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de ver todo lo que nosotros percibimos. Si tú vienes y te sientas y dices, yo soy cristiano porque asisto a Living Stones, tienes que reevaluarte realmente si tú has sido liberado por la preciosa sangre de Jesús. Y es algo que tienes que orar a Dios para que Él te permita abrir los ojos y entender las Escrituras y verlas como Él las ha plasmado. Entonces, el primer llamado es: vivan en libertad, no se aten a cosas. Vean que una de las cosas, hoy hablaba con una persona que tuve la oportunidad de compartir el Evangelio. Los que no saben, mi suegra hace uñas y a veces llegan personas a la casa y no vienen a la iglesia, y yo a veces aprovecho y empiezo a charlar, y entre charla y charla les voy compartiendo. Y hoy tuve la oportunidad de compartir un poco más de lo que normalmente hago. Y una de las cosas que hablábamos con esta persona era como muchas veces no entendemos lo que realmente significa estar cercano de Dios. Y le decía, porque ella me decía, mi hermano es adventista, mi familia es católica. Y yo le dije, ¿usted es católica? Me dijo, no, yo no voy a iglesia, yo para qué me pongo a inventar si yo no hago nada, ¿cierto? Y yo le dije, y ella lo vio como algo malo. Y yo le dije, qué bueno que usted sea sincera y usted reconozca que a pesar de que usted tenga a su alrededor vidas espirituales, pues usted no es nada, porque usted permite que yo le pueda enseñar lo que dicen las Escrituras. ¿Qué pasa cuando uno viene de otra enseñanza, sea una mala o sea una regular, o sea algo de lo cual pues está completamente alejado de Dios? Que usted de pronto adquirió por familia, adquirió por cultura o adquirió porque era requisito para hacer algo, ¿cierto? Que usted se pega de cosas que ni siquiera sabe que están en la Biblia, pero usted lo defiende porque así se lo han dicho, porque su mamá se lo ha dicho, porque así es. Y yo siempre digo, ¿eso dice la Biblia? Lo que usted me está diciendo, no, pero yo creo. Ojo, porque estamos hablando de su vida espiritual. Y acá no nos paramos a hablar de lo que creemos. Acá nos paramos a hablar de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el segundo punto, no usen la libertad para la carne. La carne siempre va a querer comodidad, y la carne entienda los deseos que van en contra de la voluntad de Dios, para que todos me puedan entender lo que significa la carne, ¿cierto? La carne siempre va a querer comodidad, siempre va a querer priorizarse, siempre va a querer decir, yo tengo que, es necesario que yo haga, a mí me tienen, ¿cierto? Y resulta que hoy, ay pastor, pero eso no, es que uno tiene, sí. Pues sí, pero ¿cuál fue el ejemplo del Señor Jesús? Él dio su vida por amor a nosotros. Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y de ahí en adelante ahorita vamos a ver, a explicar un poco más esto. Entonces, acá el problema no es que no seamos libres, es que usamos la libertad para nosotros mismos, para lo que yo quiero, para lo que a mí me parece, ¿cierto? Y acá es cuando uno es selectivo con la palabra de Dios. Uno dice, ay, qué chévere, Dios me ama.
ay, Dios me bendice, ay, Dios me da promesas, ay, Cristo me fortalece, ay, qué bueno, amén, aleluya, gloria a Dios, hay un Dios que existe, ay, los hermanos oran, ay, que oren por esto, se cumplió, gloria a Dios, qué bueno, ¿cierto? Pero cuando ves cosas que no te agradan tanto, no, eso no es así, eso no es tan así. Y empezamos a sacar la vieja confiable. La vieja confiable es, no, yo no soy tan así, es que yo soy así. Es que no, pastor, es que usted no sabe lo que me pasó a mí. Pues cuénteme, a ver si le ayudamos en algo, si oramos, si hay algo lo cual Dios puede hacer o nosotros como iglesia le podamos ayudar. Pero más allá de eso, lo más importante no es que me digas a mí, le digas a un líder, le digas a una persona que tú eres así. Lo más importante es que al mismo Dios que le estás diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, por las bendiciones que puede traer a tu vida, también le estás diciendo, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer nada más en mí, porque yo soy así. ¿No les parece que es algo muy incoherente, cierto? Como en algunas cosas Dios sí puede hacer, transformar, puede traer, pero en otras cosas, no, yo soy así, Dios, ya esta vaina ya quedó así, esto ya mejor, ¿para qué más? Pero resulta que no, porque el plan de Dios es que tú cada día crezcas, que tú camines con Él, que tú seas formado, que tu vida no solo recibas, sino que tú des. Tú tienes que dar a los demás. Tú tienes que permitir que otros sean bendecidos a través de tu vida, ¿cierto? Entonces, Pablo acá lo que dice es, esa libertad no es para usted estar mejor. Y ese es un gran problema. Y yo creo que yo no tengo ningún problema con las iglesias grandes. Es más, gloria a Dios si creciéramos, porque pues son más hermanos que podemos compartirle el mensaje, el evangelio. No tengo nada de inconveniente. El problema a veces con las iglesias grandes es cómo manejar la iglesia o el cuerpo de Cristo de manera que realmente se viva como cuerpo de Cristo. Ahí es donde a veces hay un poco de conflicto, pero en una parte más específica, ¿cierto? Es cómo nosotros podemos seguir el parámetro de Dios de amarnos, de servirnos los unos a los otros y no simplemente llegar y hacer y ya, y desaparecer, ¿cierto? Y es algo lo cual de manera inmadura uno a veces puede criticar, pero uno no sabe, porque lo he podido vivir. No es lo mismo cuando éramos 40 a cuando ahorita a veces somos 100. Ahora imagínese una iglesia de 500, de 1000, o sea, es un gran desafío, ¿cierto? Y a veces es uno muy inmaduro criticar algo lo cual uno no conoce muy bien. Pero lo que sí uno tiene que poner mucha atención es cómo realmente podemos permanecer en lo que dicen las Escrituras. La libertad no es para que yo esté más cómodo. Y acá es donde a veces los mensajes en las grandes iglesias te hacen sentir a ti mucho mejor. Pero es un poco contradictorio, porque la Biblia a veces me lleva a no sentirme tan bien. Y no es porque quieras que te sientas mal, es porque la Biblia te lleva a vivir el plan de Dios. Y el plan de Dios va muchas veces en contra de lo que yo quiero, ¿cierto? No es lo que a mí tal vez me guste. Y por eso a veces es más fácil ir donde a mí me digan algo más, ¿cierto? Ven, ¿cómo puedes conseguir mayor riqueza? Y no está mal, pero no puede ser la predicación de siempre, porque tú puedes estar pensando todo netamente terrenal cuando el cristianismo, la base fundamental es lo eterno, es lo que no estás viendo todavía. ¿De qué sirves que ames a Dios porque te ha bendecido, porque ha transformado tu vida, cuando tú no entiendes que se trata de que o estás condenado o estás salvado? Es lo fundamental. Y a veces nos centramos en eso, ¿no? Venimos a la iglesia y Señor, dame más, Señor, te quiero pedir, Señor, necesito, Señor, dame. Y el Señor, si pudiera vernos, nos diría, ¿y tú qué? ¿Qué estás dando a los demás? Y acá hay un concepto, y es el Señor Jesús, ¿cierto? Hay dos palabras que usamos, Salvador y Señor. Cuando usamos el Salvador, pues hemos entendido, ¿cierto? Él nos salvó de nuestros pecados, de la condenación eterna. Pero cuando hablamos de Señor, es el señorío, y significa someterme, significa hacer caso, obedecer a lo que diga mi Señor, a lo que diga mi dueño, mi jefe, ¿cierto? Como usted lo quiera entender, pero que entienda que Él está en control de mi vida. Y ahí es cuando no entendemos el señorío de Dios.
Y ahí es cuando usamos la libertad para lo que a mí mejor me parezca. Y entonces usted dice, a la derecha no camino, pero a la izquierda sí. A esa iglesia no voy porque el pastor le gusta predicar del pecado y es incómodo y es muy malo, pero allá que me predican de otra manera, ese sí me gusta. Nos volvemos selectivos. O peor aún, hoy tenemos tanto acceso a la información que es un daño para nosotros. Usted coloca en internet, a ver, está pasando una situación de tristeza, ¿cómo encontrar gozo en el Señor? Prédica, inténtelo, le puede salir un montón de cosas. La pregunta es, ¿lo que le está saliendo es bíblico? Y como nosotros somos, cierto, tan proactivos y vamos a coger Biblia en mano y a decir, lo que está diciendo este versículo, sí, eso sí, no. Si usted lo hace sentir mejor, usted dice amén, gloria a Dios, aleluya, eso es palabra de Dios. ¿Cierto? Yo estuve un día ahí hasta que me di cuenta que no todo eso me convenía y que inclusive muchas cosas eran erróneas para lo que realmente era la sana enseñanza. Entonces, ¿cuál es el último llamado? Sírvanse por amor, sírvanse. Aquí el propósito de la libertad cristiana tiene dirección. Servir. Usted ha sido liberado, usted ha sido salvado, no para que usted esté mejor, para que usted sirva, porque alguien antes le sirvió a usted, antes alguien le dedicó tiempo a usted, antes alguien cuando usted era nuevo y usted entró por esas puertas lo abrazó y le dijo Dios te bendiga. Antes cuando usted estaba en una crisis le dijo todo puede ser posible porque para Dios no es nada imposible. Alguien en algún momento de escasez le dijo tome, no hay problema, que Dios te bendiga. Entonces, ¿por qué ahora si estás libre es como no, es que no entiende mis problemas? No, pues lo que siempre he dicho, si nos ponemos a hablar de nuestros problemas, pues acá lloramos todos pero no vamos para ningún lado. Porque ser cristiano no significa no tener problemas. Ser cristiano es entender que he sido salvo por gracia y por amor. Pero ahora, el amar el uno al otro significa servir a mi hermano. Y la base es el amor. ¿Cuál amor? Todos somos adoptados, todos hemos sido escogidos por Dios. No por lo lindo, no por los méritos, simplemente por su gracia y su misericordia. Pero yo no lo siento así, ¿y por qué no el de otro lado? No me preocupe por el otro lado. Imagínese un niño siendo adoptado, diciendo, no me adopten a mí, que llevo toda una vida acá esperando que me adopten. Adopte el de allá, que él lleva tanto tiempo como yo. ¿Cierto? Suena como incoherente. Pues así a veces somos nosotros, buscando peleas en otro lado. Pero ¿por qué, Señor, haces eso conmigo? No, hazlo con él. Vaya, sea hijo y ore por el que está allá. Es más, usted siendo hijo, vaya y dígale qué tan bueno es el Padre y permita que Dios lo use como un instrumento de verdad y de amor. Entonces, en este aspecto, el servirse por amor no es opcional. Mis queridos hermanos, mi iglesia, familia, muchachos, jóvenes, no es opcional. Pero lo más triste es que lo vemos lo más opcional. No hay nada más opcional en la iglesia que la interacción que hay con los demás hermanos. No hay nada más opcional. Esta semana hablaba con Mauro, que es el pastor de Melbourne, y le comentaba un poco de lo que estábamos haciendo y eso. Y yo le decía, no, pues yo no sé, eso tal vez es un problema de acá. Y dice, no, Cris, es un problema de todas las iglesias. Es un problema de todas las iglesias. No importa si es de doctrina, de lo que sea. Lo más difícil es entender que Dios quiere y espera que tú ames y sirvas a tu hermano. Él espera que lo hagamos. No es opcional, no lo es. Yo no sé desde qué momento se volvió opcional. La escritura no dice, y si tú quieres, y si tú tienes tiempo, y si tal vez estás bien, sirve a tu hermano. Porque esas son nuestras excusas muchas veces, ¿no? Pastor, no tengo tiempo. Pastor, no tengo plata. Pastor, es que no estoy bien. Pastor, y uno puede preguntar, ¿y entonces qué puede hacer?
Ay, no, pues no sé. ¿Orar puede? Sí, yo puedo. Y después no ora tampoco. ¿Por qué? Porque no está la intención en el corazón de amar sirviendo a mi hermano. Vea lo importante, vea lo que pasa los 2 versículos después. Dos versículos después dice, versículo 14 de Gálatas 5, dice: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pablo refiriéndose a la ley y al gran mandamiento, que ya lo explicábamos hace un par de fines de semanas. Pero vea lo que dice el 15: pero si están mordiéndose y devorándose, ¿quiénes? Unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse. ¿Quiénes? Unos a... O sea que el apóstol Pablo, ¿cierto? No voy a entrar tanto a estudiar esta parte, pero de alguna manera el apóstol Pablo está diciendo: si usted no se va a servir uno a otro, tenga cuidado, porque lo que no se une se va a alejar y se va a apartar cada día vez más, ¿cierto? Y por eso familia, es que a veces somos tan insensibles a lo que pueda estar pasando en la vida de nuestro hermano. A veces es muy fácil decir: no me saludó, pastor, en esa iglesia no saludan. ¿Y usted qué sabe? ¿Usted sabe qué le pasó a esa persona? Acabó de perder, no sé, su perro. No sabía. Si hubiera sabido. ¿Y usted ha hablado con él? No. Pastor, se me acercaron y me dijeron algo y yo le dije: no, eso no. Es que ¿cómo se atreven a decir? Pero lo que usted está viviendo solo lo sabe usted. Él lo sabe, no, él lo dijo en la mejor intención, pero si no sabe, hay comentarios que tal vez le pueden herir. Nosotros en nuestro proceso de ser padres duramos casi 4 años queriendo ser padres. Desde antes de Santiago, que fue el primer hijo, la primera bendición, es el primogénito de esta iglesia, ¿cierto? El primer bebé. Desde allá queríamos ser hijos. ¿Cuántos años tiene Santiago? 2 años más el tiempo de embarazo, más lo que ustedes están esperando, como 3 años y medio, 4 años. ¿Cuántos niños nacieron hasta que pudimos ser padres? Como 5, 6. ¿Y qué es lo que le dicen a uno? Pastor, ¿y para cuándo? Pastor, ¿y cuándo vamos a ser padres? Ay, esto, uy, no, ¿por qué me dice eso? Es que no entiende mi dolor. Pues si no sabe, ¿cómo va a entender mi dolor o lo que yo hubiera podido vivir? ¿Yo qué hacía? No, ahí estamos intentando, y muchas veces destruido en mi interior. Pero yo no puedo juzgar a un hermano que no sabe lo que yo estoy viviendo. Y de la otra manera, yo no puedo decirle a alguien: uy, ¿por qué no me saludó? ¿Por qué no hiciste? Si no sé lo que está viviendo. ¿Y por qué no lo sé? Porque muchas veces, si no nos servimos unos a otros, pues lo dice Pablo, tal vez nos destruyamos con nuestros comentarios, con lo que percibimos. Aparte, es que Dios es precioso. Somos de personalidades completamente diferentes. Inclusive, culturalmente somos diferentes. Completamente diferentes. Entonces, tengamos muy presente, ¿cierto?, el servirnos. Y Pablo en este contexto, si José me colabora en el piano, Pablo no está hablando del servicio en general, o sea, lo que hacemos acá. Está corrigiendo cómo usamos la libertad que Cristo nos dio. Es muy importante entender que cuando servimos en la iglesia, ¿cierto?, es un aspecto que entendemos que servimos a Dios porque lo amamos, porque entendemos la gracia, la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Entendemos que Dios nos puede usar para servirle a otra persona como alguien lo hizo con nosotros. Eso es como la base de venir y hacer lo que hacemos en la iglesia. Pero no es el servir los unos a los otros, ¿cierto? Porque usted puede decir: pero yo sirvo en la iglesia. Pero pastor, eso no es para mí. No, es que el servir unos a los otros es de siempre. Tú ves a tu hermano fuera en la calle y ves que está llorando. A tu hermano estoy hablando. ¿Tú qué? ¿Le vas a decir hola, qué tal? ¿O vas a pasar por un lado porque tal vez no es con el que te hablas y tal vez no estás en la iglesia? O tú ves a tu hermano, vean algo, ahorita Melissa, gracias a Dios, salió de la cirugía, salió muy bien, ¿cierto? Pero Melissa y Brian y su familia necesitan el apoyo de todos nosotros. ¿Por qué? Les toca pagar un montón de plata, Melissa va a estar incapacitada, y los que no saben,
es una cirugía donde le abrieron parte del cerebro por segunda vez. Melissa es una guerrera. O sea, María y yo decimos, admiramos mucho a ellos como familia porque les ha tocado vivir un montón de cosas que yo sé que nadie quiere vivir. Yo les hago una pregunta y usted mismo evalúese. ¿Hizo lo más sencillo? ¿Oró por ellos? ¿Hizo lo siguiente más sencillo? ¿Le puso un mensaje a Brian y decirle, Briancito, que el Señor te bendiga, estoy aquí para ayudarte lo que tú puedas? Hizo lo siguiente, estamos haciendo una recolecta, dijo, yo puedo ayudar con $10, $5. Hizo otra cosa, dijo, ¿sabe qué? Brian, le va a poner una consignación sin que lo sepa. O sea, a veces nos limitamos tanto, en serio, porque creemos que la iglesia es esto, toda la iglesia es esto. No, la iglesia es esto, vea, esto, los que están ahí sentados, esto es la iglesia. Esto es lo que le importa al Señor. Se podría derrumbar este lugar que es muy lindo y le damos gracias a Dios, pero esto es la iglesia, esto es los que estamos acá. La libertad en Cristo no es para hacer lo que quieras, es para amar como debes hacerlo. Dios quiere que ames, y en lo que hoy estamos aprendiendo, Dios quiere que ames sirviendo a tu hermano. 3 puntos para terminar. El primero, el evangelio te libera del yo primero. El evangelio, la entrada al evangelio no es lo que tú hiciste, es lo que Dios hizo. Y si Dios lo hizo primero, ¿por qué tú te colocas a ti primero? ¿Cuál es el fundamento para decir que tú eres primero? Cuando Dios lo ha hecho. Antes tú eras yo primero, mis planes, mis comodidades, pero ahora en el evangelio dice Cristo primero, otros son importantes y yo al final. Filipenses 2, 3 al 4. Vea lo que dice, y es muy directo lo que dice Filipenses. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No sean egoístas. No sean egoístas. Que cuestan 5 minutos para llamar a una persona. Que cuestan 10 minutos para orar por alguien. Que cuestan 5 minutos quedarte y tal vez compartir con otra persona, conocerla, preguntarle cómo está. El siguiente punto, servir no es debilidad, es madurez. El mundo te va a decir, si sirves mucho se van a aprovechar de ti. Tú mismo vas a pensar, si tú vas a la iglesia y haces, se aprovechan, deberían ver todo lo que tú haces, deberían ser lo bueno que tú eres. ¿Deberían ver lo bueno que tú eres? ¿En serio? Cuando el único bueno en esta tierra, Jesús dijo, el único bueno es el Padre, nadie más. Todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Marcos 10, 45. Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El más grande fue el que más sirvió. Tú sientes que sirves mucho, gloria a Dios. Dios te está dando la oportunidad de servir en diferentes lugares. Pero no debería ser algo en lo cual, estoy que sirvo en todo lado. Sino debería decir, gracias Dios, porque me usas en muchos lugares. Qué diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a otras personas a bendecirles, a darles, a impactarles. Y el tercero, una iglesia saludable sirve, no consume. Hay 2 tipos de personas en la iglesia y usted pregúntese cuál es. Los consumidores, ¿qué me dan? ¿Me gusta o no? ¿Me sirve? Y hay siervos que sirven a otros. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué necesidad hay? ¿A quién puedo bendecir? Una iglesia crece cuando deja de preguntar ¿qué hay para mí? Y empieza a vivir estoy aquí para otros. Y hay un pequeño paréntesis, si tú eres nuevo, la iglesia está para ti. Queremos abrazarte, queremos ayudarte, queremos enseñarte lo que la Escritura dice y mostrarte a un Dios que te ama de manera sobrenatural. Pero si tú llevas un montón de tiempo en la iglesia, sea en esta iglesia local, sea en otra iglesia, sea donde sea, y tú te has limitado a decir, eso sí, eso no, yo lo haría de mejor manera,
el pastor predicó, pero yo podría decirlo de otras palabras mejor. ¿Qué estás haciendo? Creo que es importante que entiendas lo que realmente Dios quiere que tú hagas, que ames y sirvas a otros. ¿Ustedes saben el hígado dónde queda? No, yo no sé en qué lado queda, ¿a la derecha o a la izquierda? ¿Queda a la derecha o a la izquierda? No sabemos dónde queda el hígado, ¿cierto? La enfermera, ¿dónde queda el hígado? Ni la enfermera sabe dónde queda el hígado. Queda en cualquier lado. ¿Saben dónde queda la mano derecha? Obvio. ¿Saben dónde queda el pie izquierdo? Obvio. Si a mí me quitaran una mano, yo puedo seguir viviendo. Si yo me rayara la cara, yo podría seguir viviendo. Pero si mi hígado se dañara, difícil. El hígado, para que sepan, tiene muchas funciones. Dice que tiene más de 500 funciones. Vital para la vida. Pero ¿saben qué? Ni siquiera sabemos en qué parte del cuerpo queda, si a la derecha o a la izquierda. Y ¿saben qué? El hígado no lo vemos, no sabemos dónde está, pero es tan vital y tan fundamental. Y a veces creemos que no podemos hacer nada, no podemos servir porque no estamos acá, ¿cierto? Cuando a veces lo que más hacemos es estando allá. Lo que más hacemos es cuando salimos de esas puertas. Lo que más hacemos es cuando estamos en nuestros colegios, en nuestros trabajos. Lo que más hacemos es cuando tú tienes 5 minutos, tal vez te viene una persona a la mente y tú dices, uy, estoy pensando en Luis Daniel. ¿Cómo estará Luis Daniel? Bobadas mías, sigamos con mi vida. No. Hey Dani, ¿cómo estás? No, quería saber cómo estabas. No sé, el Señor puso en mi corazón y quería saber si todo está bien. ¿Tú qué vas a saber que Dani tal vez diga, oiga, estoy mal? Y esto es una respuesta de Dios. ¡Gloria a Dios! Dios se manifiesta donde hay una iglesia que entiende lo que tiene que hacer. Pero si tú crees que la iglesia lo único que tiene que hacer es venir y encerrarse aquí, estamos mal. Porque aquí solo estamos, si llegas temprano estamos 2 horas, 1 hora y media, 2 horas. Y si llegas tarde, pues 1 hora, media hora, dependiendo a qué hora llegó. Entonces mi pregunta es, ¿qué quieres ser? ¿Consumidor o servidor? ¿Qué quieres hacer? Y las aplicaciones, sirve con tu tiempo, llega antes, respeta el tiempo de los que están acá, quédate después, comparte. El poco tiempo, mucho tiempo, disponlo a los demás, sirve con tus recursos. Sé generoso intencionalmente, voluntariamente, no esperes a que te digan, tú da. Si ves una necesidad, actúa. Detecta necesidades sin que te lo pidan. Esto va a decir mucho de la madurez espiritual, porque va a tener iniciativa. ¿Ves a alguien solo? Acércate. ¿Ves a alguien cargado? Ve y procura ayudar, orar. ¿Ves a alguien nuevo? Recíbelo. Dale un abrazo, dile, oye, qué bueno, bienvenido. Yo sueño con una iglesia que las personas nuevas se sientan hastiadas. Ya, es que yo llego a esa iglesia y me he dicho, todo el mundo viene y me abraza y me quiere conocer. Me siento famoso. Ay, pero todavía no estamos allá. Estamos lejos de estar allá. Porque es como, seamos sinceros, tenemos miedo de hablar con una persona que habla inglés. Eso ya es un miedo que llevamos tiempo peleando, ¿cierto? Pero a veces pareciera que la persona nueva también hablara inglés. Como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese. Y les dejo 2 imágenes. La iglesia no es un restaurante, es una familia donde todos sirven. La iglesia no es un restaurante. Usted que va en un restaurante, usted va en un restaurante, usted se sienta, ¿cierto? Y usted decide qué pedir. Usted decide qué hacer. Usted va y dice, tráigame un plato a la carta con 3 menús, quiero decir. Imagínense que soy francés. Usted va y pide. Pero no, esa no es la iglesia, ese no es el modelo de iglesia. Usted no puede llegar como un restaurante y decir, dame esto y no dame esto, dámelo esto well done, dámelo esto medium rare. No,
Porque Dios quiere que seamos como una familia donde todos sirven. Yo creo que todos entendemos el concepto de familia, ¿no? Cuando estamos en diciembre, estamos en casa, ¿cierto? Que todo el mundo dice, pásela esta. La abuela cocinó, ¿qué cocinó? Estofado de carne, no sé, ¿cierto? ¡Ay, qué rico! Traigan la ensalada, traigan el estofado. Y está por allá el que no hace nada. ¿Qué le toca a ese? Los platos, ¿cierto? Ya se sabe que inclusive que el que no va a hacer nada, lava los platos. Ya. Y el otro que es bueno con la labia, tal vez el que está ahí amenizando. Todos participan, todos son iglesia. Les dejo una frase para que nos coloquemos de pie para orar. Cuando tú quieres servir, tú encuentras un punto de donde partir. Punto. Cuando tú quieres amar al otro sirviéndole, tú no te pones a mirar si son de la cultura, si son del país, si son altos, bajitos. Tú empiezas una conversación y empiezas a mirar dónde pueden tener una conexión. Y créame que en eso yo me he enriquecido mucho, porque aprendo un montón de cosas que me enriquecen mi vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender el día de hoy? A amarnos a unos a otros, sirviéndonos los unos a los otros.